Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La posibilidad de construir un nuevo puerto en el Pacífico colombiano, en la bahía de Tribugá, en el Chocó, ha desatado un debate que va al corazón de uno de los dilemas actuales más importantes en Colombia. ¿Cómo balancear el desarrollo con el medio ambiente y con el tejido social? ¿Cómo generar riqueza, competitividad y al mismo tiempo conservar la riqueza ambiental y cultural que tiene este país? En Tribugá no solo hay ballenas y bosques, también hay comunidades que en los últimos 400 años han construido formas de vida en los lugares donde ahora se quieren desarrollar estos grandes proyectos de infraestructura. Por un lado, entonces, está la posición ambientalista de la conservación. Esta es, como su nombre lo indica, una visión conservadora, que paradójicamente es la preferida hoy de personas que se consideran progresistas de vanguardia. La visión conservacionista busca mantener el status quo, las cosas como están, con desarrollos a pequeña escala, buscando no modificar el balance actual. Esta visión está marcada por una desconfianza de las consecuencias del desarrollo humano y de las capacidades de ese desarrollo para balancear los impactos que tiene sobre la gente y sobre el medio ambiente. Por otro lado está la posición del desarrollismo. Esta visión está marcada por la confianza en el poder del ser humano. El poder no solamente de hacer un puerto o de hacer una carretera, sino la capacidad de mitigar los impactos ambientales que esto tenga. Este optimismo también tiene un cálculo muy positivo sobre los beneficios futuros que los cambios generan, los cambios del desarrollo para todo el mundo. El debate aterrizado de Tribugá tendrá que mirar entonces cuál de estas dos visiones, o una mezcla de las dos, tiene más argumentos ahora mismo. Este no es un debate en abstracto, no es un debate en el país ideal, donde se va a construir un puerto ideal por la empresa ideal. Este es un debate en el que hay que preguntarse si con la tecnología actual, con la regulación actual, con la política actual, se puede construir un puerto sin destruir uno de los lugares más biodiversos del país. Porque si hoy no se puede, no quiere decir que no se vaya a poder nunca. Aquí arranca Zona Franca. Y tenemos esta noche para hablar de Tribugá una mezcla de ambientalismo y política, y creo que esa es la mezcla ideal para desmenuzar este tema. Sandra Besudo es directora de la Fundación Malpelo, es bióloga marina y es una de las personas que mejor conoce el Pacífico colombiano y sobre todo lo que hay debajo de la superficie. Sandra, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, hola. Hola. ¿Usted conoce bien la zona de Tribugá? Conozco muy bien la zona de Tribugá, conozco muy bien el Pacífico colombiano y lo he estudiado durante muchísimos años. Y soy obviamente una naturalista, una conservacionista que cree que hay zonas del país que deben tratar de mantenerse como están, sin que eso no quiere decir que no se puedan buscar unos desarrollos para las comunidades que ahí viven. Catalina Ortiz es representante a la Cámara por el Partido Verde del Valle del Cauca, donde está el puerto más grande sobre el Pacífico colombiano, que es el puerto de Buenaventura. Catalina, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola Daniel, Sandra, John Arley. Qué importante estar aquí hablando sobre este tema que me metí por el lado del valle y ahora estoy liderando con muchas personas que realmente estamos muy interesadas en que la decisión que se tome con este puerto sea la mejor para Colombia. Y para el Valle. Siempre el Valle. John Arley Murillo es el representante de la Cámara de las Comunidades Afrocolombianas, de todas las comunidades afrocolombianas que tienen una circunscripción especial, y es uno de los políticos que defiende la idea de pensarse bien este puerto y la idea de poder hacerlo tal vez en el corto plazo. John Arley, gracias por estar aquí esta noche. Daniel, gracias a ustedes por la invitación, a Sandra, a Cata, con quien hemos venido debatiendo estos temas en el Valle del Cauca, y creo que era muy importante este espacio para poder debatir y poder plantear con argumentos las diferentes posiciones. ¿Usted de dónde es? Yo soy chocuano, de Ismina, Chocó, nacido y criado, pero profesionalmente me he hecho en el Valle, o sea que tengo como tener ambas miradas, la mirada de los chocuanos y también la mirada de la gente del Valle que no está muy de acuerdo con este proyecto. Bueno, y ahí hay unas razones que tienen que ver con competitividad y cómo este puerto puede afectar. Pero espérese, hablemos un poquito de Tribugá. ¿Usted ha ido a Tribugá, Catalina? He ido a Nuquí. Nuquí es a 10 kilómetros de Tribugá.
No fui hasta Tribugá, pero fui hasta Nuquí, un sitio maravilloso. Todos los que conocemos el Pacífico, eso tiene un embrujo. Yo creo que Sandra lo puede contar y John Arley también. Uno se enamora del Pacífico. Yo les voy a poner unas imágenes que me encontré de un proyecto de documental que está apoyado por la Universidad Nacional y que le da a uno un poco una mirada de lo que hay allá, y eso es importante tenerlo siempre presente en la mente durante este debate. Y entonces esa es la bahía de Tribugá, que queda a 10 kilómetros de Nuquí, que es el sitio como poblado más cercano. Es que toda esa zona es el Golfo de Tribugá, va casi desde Cabo Corrientes hasta Vallasolano, por así decirlo. O sea, todo eso es, hasta el Parque Nacional Utría, por así decir, todo eso es el Golfo de Tribugá. Pero entonces uno dice, Colombia es un país súper biodiverso y entonces en cualquier lugar donde usted quiera construir una carretera o hacer un puerto, le van a decir que no porque hay una destrucción masiva de la biodiversidad. ¿Es distinto el caso de Tribugá? Es decir, ¿es excepcionalmente biodiverso? Es totalmente biodiverso, o sea, es un sitio realmente maravilloso, rico en ecosistemas, rico en biodiversidad, rico en agua dulce, rico en unos ecosistemas marinos saludables, de los cuales dependen las comunidades costeras que viven ahí, viven de ese recurso, es decir, que ellos desayunan, almuerzan y comen pescado todos los días, pescados de una manera artesanal, porque ellos mismos decidieron crear una zona de manejo especial integrado en materia de pesca artesanal. Han hecho un trabajo muy juicioso. Viven de eso y sobre todo que durante mucho tiempo tienen unas grandes posibilidades y se ha mirado ese territorio como un territorio destinado a la naturaleza y al desarrollo del ecoturismo. Y el ecoturismo se hace en unas áreas donde obviamente el medio ambiente está sano. Por otro lado, en Nuquí, ¿cuánta gente vive, John Arley? Más o menos... ¿Qué serán? En estos momentos creo que el censo debe estar alrededor de los 10.000 habitantes aproximadamente, pero estamos hablando que es la zona exacta de influencia de una zona rural mucho más al sur del casco urbano, donde efectivamente hay unas comunidades, consejos comunitarios que se encargan y viven de todo el tema de pesca tradicional. De hecho, allá tengo unos amigos que votaron por mí en ese sector de la costa. Pero entonces, venga, entonces, esas 10.000 personas entonces no tienen carretera para comunicarse con el resto del país. Entonces, para darle una idea a la gente, ¿qué pasa si usted se enferma en Nuquí? Se muere. Hoy, enfermarse en Nuquí, enfermarse en Juradó, enfermarse en Vallasolano, que son los 3 municipios de esta parte de la costa chocuana, es casi que una condena de muerte. Si tienes recursos, hay la posibilidad que te sacan en una avioneta medicalizada, pero lo contrario, no tienes otra posibilidad. Es prohibido morirse. De hecho, de Juradó la gente está yendo a Panamá porque le queda mucho más cerca y a veces es mejor. Por eso hemos dicho que el puerto, más allá del puerto mismo, también es una oportunidad. Yo te doy un dato real y es que yo conocí el mar del Chocó a los 32 años porque no tenemos acceso y lo conocí cuando era director del ICBF en el Chocó, que fui a una comisión. Colombia no ha construido el primer puente sobre el río Atrato. Porque no tenemos los chocuanos del interior, que somos la gran mayoría, cómo acceder a ese mar, a esa gran reserva de biodiversidad, porque no tenemos una carretera que los conecte. Por lo tanto, creemos que hay que pensar esto, por sin ser egoísta, con la gente del Chocó, que también puede ver aquí una oportunidad, sin sacrificar
bienestar ambiental. Y entonces déjeme mostrarle un mapa para que la gente más o menos se ubique. Dame el de Manizales, Tribugá. Yo aquí hice como unas combinaciones de mapas, porque en el eje cafetero, en Manizales, es donde hay una de las expectativas más grandes. Entonces, fíjense, Tribugá está allá en esa esquina, ese es el Golfo de Tribugá, y Quibdó está más o menos a 67 kilómetros en línea recta, pero ahí no hay carretera. Es decir, ahí hay un bosque virgen después del río Atrato. El río Atrato no tiene ningún puente en todo su trayecto, por eso la gente de Quibdó no tiene salida al mar, porque el río Atrato va a dar al Golfo de Urabá, en Turbo, ¿cierto? De Manizales, más o menos, Quibdó está a 7 horas y habría que, para hacer un puerto en Tribugá, construir una carretera que salga en algún punto desde Quibdó. Me imagino que será un poquito antes, no sé cómo está pensado, pero hay una carretera totalmente nueva. Es decir, este puerto va a estar, no sé cuánto se echará uno en esa carretera de 67 kilómetros, Catalina, pero... Sí. Es que lo primero que hay que definir es si nosotros necesitamos este puerto y si lo necesitamos allí. Yo insisto en que uno no puede tampoco ser ciego a las necesidades de desarrollo, pero es que Colombia está utilizando la mitad de su capacidad instalada de puertos. Tiene un puerto en el Pacífico que está subutilizado y que invirtiendo allí podemos aumentar por 5, por 10 la capacidad del puerto de Buenaventura. Entonces, uno dice, bueno, primero, no pareciera que desde el punto de vista de economía y de competitividad, sin empezar, porque yo creo que hoy en día el modelo de desarrollo sostenible, negar eso es... Y dicen que no seamos egoístas con Chocó. Y yo le he dicho mucho a Jonarle, ¿cómo vamos a ser egoístas con Chocó? Por Dios, lo que queremos para Chocó es un desarrollo que... lleguémosle a los problemas del desarrollo de Chocó. Chocó tiene la gasolina más cara del país. Chocó no está interconectado, pues imagínense, Chocó es casi insular, esa parte es insular, no tiene como, allá no hay interconexión eléctrica, por lo tanto cualquier cosa que vayas a hacer para llevar un poco más a escala esa pesca artesanal, no lo puedes hacer, no puedes garantizar ningún tipo de turismo, de un ecoturismo un poco más grandecito, no lo puedes hacer. Entonces yo lo que digo es, busquemos las soluciones para el Chocó, por Dios, realmente qué bueno que todo este debate sobre Tribugá ponga los ojos del país sobre un sitio que yo creo que todos nos sentimos orgullosos. Yo he desarrollado un sentido de pertenencia con esto, pero para darle unas soluciones que no engañen a la gente, no la engañen, no le digan que un puerto es una alternativa. Un puerto, miren, el de Buenaventura. El de Buenaventura, en una ciudad de 450.000 habitantes, la Sociedad Portuaria de Buenaventura genera 550 empleos directos. Eso es todo. Eso es todo lo que genera. Y miren, en cambio, que Buenaventura... 100 años después de que arrancó esta oleada, no tiene un hospital de tercer nivel, no tiene acueducto. Entonces, le vamos a decirle a los chocuanos que la salida es un puerto. No podemos engañarlos de esa manera. Esa no es la solución. No, pero precisamente ese modelo de Buenaventura es el que no queremos repetir, y aquí hay una oportunidad. Mire, aquí hemos dicho, y cuando dicen para quién es importante que se invierta más en otros puertos, seguramente será para sectores económicos a los cuales hoy tampoco le importa Buenaventura, porque yo pregunto, ¿qué han hecho los portuarios por Buenaventura? Hoy Buenaventura es una ciudad con puerto, pero un puerto de espalda a la ciudad, y prácticamente, precisamente, aquí queremos que se plantee una opción donde se revierta ese modelo que hoy en Buenaventura implica que la carga entre y salga sin dejar riqueza en Buenaventura. Y he dicho, el puerto sí en Tribugá, siempre y cuando tengamos un modelo que no replique ese mal diseño que hay hoy en Buenaventura, que implique poder tener cómo transformar materia prima del Chocó, que implique cómo generar valor agregado a la mercancía del Chocó. De lo contrario, ¿y eso usted cree que se puede hacer hoy en día? ¿Ya lo podemos hacer? En el diseño del puerto es posible, es que no conocemos el diseño del puerto. Y también digamos algo, el plan de desarrollo pues no contempla un artículo que diga este es para Tribugá. Obviamente hay un artículo que plantea condiciones para un desarrollo portuario que podría aplicarse a Tribugá. Quibdó hoy es la ciudad con mayor nivel de desempleo del país. Quibdó es la ciudad con mayor nivel de pobreza en las ciudades capitales. Y lo que pedimos es, no cerremos la puerta de plano a una opción que puede implicar para los chocuanos una posibilidad de desarrollo. No cerremos la puerta para que esos jóvenes que hoy en Nuquí, en Vallasolano, en Jurado, se dedican, ¿sabe a qué? No a pescar, se dedican al narcotráfico, porque hoy los jóvenes en esa zona no pescan. Seguramente algunos adultos y
pocos jóvenes, seamos realistas, ante la falta de oportunidades, porque yo fui director del ICBF en el Valle, en el Chocó, perdón, me tocó atender a los jóvenes de ese sector vinculados a temas de delincuencia. Muchos están muy cooptados por bandas criminales pasando droga de Colombia a Panamá, ante la falta de oportunidades. Yo sí creo que el puerto, bien pensado, puede ser una oportunidad para activar la economía y para activar la ocupación del sector, repito, siendo conscientes que entonces, hay que tener una mitigación ambiental muy clara. ¿Qué sabemos? A ver, y entonces todo este debate surge porque hay un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, hay al menos un par de artículos. Dame lo que yo tengo del PND. A mí en planeación me dijeron que el artículo 109 hablaba del desarrollo de Tribugá, es un poquito largo. Pero es concesiones portuarias sobre nuevos emplazamientos y esto de alguna forma establece algunas condiciones. Tratándose de concesiones portuarias, entiéndase como puerto Greenfield, esto es un tipo de proyecto nuevo donde no había nada antes. El nuevo emplazamiento portuario construido en aguas profundas que requieren el desarrollo de toda la infraestructura complementaria de accesos marítimos y terrestres o fluviales, así como la conectividad con otros modos de transporte y de comunicaciones en el resto del país y el mundo. Para este tipo de concesiones, el financiamiento de las inversiones en accesos de conectividad podrá ser contemplado en el plan de negocio del concesionario. Y aquí entonces establece, lo que está diciendo básicamente es que si se hace un puerto en Tribugá, la empresa que lo haga también puede hacer la carretera. Para uno tener la claridad, los puertos en Colombia los hacen los privados, así establecido por la ley primera, y cuando se va a hacer un proyecto portuario, los privados que lo vayan a hacer lo presentan hoy en día a la ANI, que les dice si están cumpliendo o no con los requisitos. Hoy quedó en el plan no tanto este artículo que permite en efecto construir, tener unas concesiones hasta 80 años, 40 renovables pero otros 40, sino que quedó en lo que se llama el Plan Plurianual de Inversiones, en donde están listados todos los proyectos que se van a hacer en el cuatrienio. Primero, y aprobado en primer debate, decía que se construiría el puerto multimodal de Tribugá. Luego, entiendo que por unas consideraciones legales, que no hacía mucho sentido que dijera que era Tribugá cuando era el privado el que tenía que proponer exactamente en dónde, se cambió y hoy en día el plan aprobado dice que se construirá un puerto de aguas profundas en el Pacífico Norte colombiano. Blanco es, gallina lo pone, puede que tengan otro lugar, pero hasta ahora nadie me ha dicho que haya otro lugar. Hay varias cosas. Obviamente una cosa es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo y obviamente estoy de acuerdo contigo, o sea, se puede interpretar de que lo que se quiere hacer es construir un puerto en el Pacífico Norte colombiano. Cuando yo era alta consejera presidencial bajo el gobierno del presidente Santos, la recomendación que dimos, porque se había abierto nuevamente, o sea, esto no es la primera vez que sale el tema del puerto de Tribugá, se habla mucho tiempo. Y la verdad, en ese entonces la decisión fue que no se hacía precisamente por los valores de biodiversidad que existe en el sitio, pero sobre todo porque existe el puerto de Buenaventura y en un país, en los países que son desarrollados, tienen un solo puerto para todo el país, puede que no sea del mismo tamaño, pero estamos hablando que se podría considerar como el mismo tamaño, saliendo por el puerto de Buenaventura, se tiene algo en Tumaco y se tiene obviamente en el Caribe y ya con otras dos oportunidades en el Golfo de Urabá, que también sé que hay ya unos puertos que están andando. Otro puerto en una zona que tiene una vocación ecoturística maravillosa. ¿Por qué volver y dañar el paisaje? ¿Por qué dañar esa vocación que le está dando empleo a la gente, que le puede dar empleo a las comunidades de una forma extraordinaria? Porque ahí llegan las ballenas que nos visitan todos los años. ¿Y cuál mejor sitio para ir a ver las ballenas que esa zona? Tiene los ecosistemas más importantes como los manglares. Tienen la selva. Pero además, yo con el trabajo que hemos venido desarrollando desde la Fundación Malpelo, desde Malpelo, para que vean que es que todo está conectado. Malpelo, por ejemplo, es reconocido por las grandes escuelas de tiburón martillo. Obviamente los tiburones nadie los quiere, pero pues son una especie amenazada, es una especie altamente migratoria y son unos animales realmente maravillosos, les gusten o no les guste, son unos animales que no podemos permitir que desaparezcan. Y una de las razones de la creación del Santuario de Fauna y Flora de Malpelo es porque ahí se ven las grandes escuelas de tiburones. Los estudios nos han demostrado
que esos grandes que vemos ahí, que están en este sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad, migran hacia esa zona del Pacífico colombiano a tener sus crías. Y cuando nosotros estamos trabajando allá con los pescadores artesanales, haciendo un gran esfuerzo para proteger esta especie que ya está amenazada y que no queremos perder, porque también tendría un impacto en un área protegido, por ejemplo, como Malpelo, o también podría tener un impacto en otros países como Galápagos o Cocos, porque son los mismos animales que se están moviendo. Yo simplemente lo estoy poniendo bajo una especie específica que no son las ballenas. Pero teniendo Buenaventura, yo le metería recursos a mejorar la calidad de vida de la gente de Buenaventura, mejorar los servicios de Buenaventura, mejorar los servicios de sanidad y de educación, obviamente, en toda la zona del Pacífico. Pero usted no está totalmente cerrada, digamos, una carretera a Nuquí, o mira, una carrilera a Nuquí, o una vía de acceso. Mira, yo obviamente no me voy a cerrar a eso, ni más faltaban. Siempre y cuando esa carretera se haga pasando de la mejor manera posible y que no se convierta en el tipo de carreteras a las cuales nos vemos sometidos, que vamos a un sitio y empiezan a haber colonizaciones todo a lo largo de la carretera, que son invasiones realmente que se empiezan a crear, y se empieza a crear un desarrollo totalmente descontrolado, cero bonito, porque todo es concreto, unas cosas pues espantosas, unos tuburios que le están quitando dignidad a la gente, que la están poniendo de pronto un poquito más pobres, ¿no es cierto? Y que no va a permitir, por ejemplo, que esa gente que podría venir del interior del país, de Chocó, para conocer precisamente esta zona tan maravillosa y pudiesen llegar ahí. Entonces, eso en una construcción de una carretera, tocaría pensarlo en eso. Me tengo que ir a mi primera pausa. Estamos hablando esta noche del puerto en Tribugá. ¿Qué va a pasar? Ahorita cuando regresemos hablamos de lo que hay concreto ahora mismo, de lo que ha dicho el gobierno, porque aquí hay una cantidad de versiones encontradas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos del puerto en Tribugá, Chocó. Este es un proyecto que ¿en qué está? Para que podamos aclarar. Es decir, ¿se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Qué falta saber para ver si se va a hacer o no, Catalina? Está el plan, que definitivamente lo habilita con un proyecto que dice plan de proyecto de aguas profundas en el Pacífico Norte colombiano, y por el otro lado está lo que se llama la Sociedad Arquímedes y ese proyecto. Ese proyecto lo habían negado y reversaron la negada del proyecto. Al proyecto le pidieron que tuviera conectividad, y la interpretación de la conectividad en este momento es que existan las carreteras en el plan. Sí. Entonces el mismo plan soluciona el problema de conectividad de esa Sociedad Arquímedes, que es la que está planteando como privado que va a ser Pero lo que a mí más me impresiona es, esto fue una promesa de campaña de Duque. Y esto es una cosa de la que ha hablado el presidente Uribe. Y yo, mire, a mí me gusta cuando las posiciones son claras. Entonces, yo siempre les he oído que están interesados en hacerlo. Ahora que no, maravilloso. Si recapacitaron, me encanta. Pero en el plan quedó la posibilidad de hacerlo. Mejor dicho, tengo las fechas. En septiembre del año pasado, en Finlandia, Quindío, el presidente Uribe dice, vamos a hacer Tribugá. Luego, en Chocó, en Quibdó. ¿Por qué lo dice en Quindío? Para eje que cafetero. Entonces, ¿por qué el eje dame Medellín, Tribugá? Juanse, por favor. Entonces, esta sería la ruta desde Medellín. Este es un proyecto que es estratégico para Medellín y el eje cafetero. Medellín es el único que se ahorra 50. No, ese es Medellín, Buenaventura. Ahí me quedó mal, debe ser el otro. Y entonces, ese es Manizales, Buenaventura, que está a 5 horas. Manizales porque quiere un puerto, si está a 5 horas. Dame el siguiente, que ese sí va a ser. Ahí viene. Ahí viene. Con una claridad, ¿no? Que la gobernación del Chocó es socia de la Sociedad Arquímedes. O sea, el Chocó tiene también intereses desde la gobernabilidad. El departamento del Chocó es socio de este proyecto. Pero también pregunto, ¿y dónde están las licencias ambientales? Aquí seguramente cuando esto se estructure, la ANLA tendrá que definir si otorga o no licencia ambiental, dependiendo que en el marco de la ley colombiana se puedan estos daños ambientales mitigar. Entonces, yo lo que digo es, no cerremos la puerta de plano a esta opción sin haber verificado efectivamente si es ambientalmente viable o no en el marco de la ley colombiana. John Arley, ¿hay algún puerto que en Colombia sea ambientalmente sostenible? ¿Hay una experiencia que uno diga, esto
sí se puede hacer, es decir, con las condiciones, con el ministerio que tenemos, con las autoridades ambientales que tenemos, hay un ejemplo de que se puede hacer un puerto social y ambientablemente sostenible. Mirando el video que tú publicabas ahora, en Buenaventura, por ejemplo, ahí pasaban las ballenas, pues también hay unas zonas de avistamiento de ballenas muy conocidas y muy visitadas. Y hay un puerto al lado. Y eso ha afectado en algo la posibilidad de que las ballenas sigan llegando. Pues seguramente habrán temas de cronogramas, según las fechas. Pero venga, ¿hay un ejemplo en Colombia? ¿Un ejemplo de qué? De un puerto que sea ambiental y socialmente sostenible. Los puertos hoy cuentan con licencia ambiental. ¿Qué implica ello? Que reconociendo que hay impactos ambientales, hay unas medidas que exige la ley para poder mitigar esos impactos ambientales. Porque toda actividad humana, Daniel, tiene impactos ambientales. Cuando tú sales en tu carro de aquí a tu casa, generas un impacto ambiental y para ello existen medidas de mitigación. Yo lo que digo es que no coloquemos el tema ambiental, que es clave también para nosotros, como un insalvable, cuando hoy la ley permite que estos temas sean revisados. ¿Yo qué planteo? Revisemos lo ambiental y si efectivamente se ve que el daño es totalmente irreversible, pues echemos para atrás. Si hay forma de mitigarlo, no le quitemos al Chocó, no le quitemos a su gente la posibilidad de contar con un proyecto que hoy active la economía del departamento más pobre, con mayor desempleo y con cero productividad industrial en el país. Yo hablo desde dónde, desde esos jóvenes, familias que hoy en el Chocó están buscando una oportunidad, que no tienen en el Pacífico nada distinto a servir de mulas o de conductores. Claro, pero si un puerto como el de Buenaventura genera 500 empleos directos. Y la invitación de una ley es que eso nos junta. Sí. En eso nos unimos aquí, todos los que estamos. Y es este país tiene una deuda con el Chocó que nos demoraríamos 2. Pero hay otras maneras. Venga, miramos otros proyectos. Hay otras, con esa cantidad de plata, con ese... Miremos las otras alternativas. Llevamos tanto tiempo hablando de la biodiversidad del Chocó. Yo también creo que se usa ese discurso de la biodiversidad solamente para algunos, menos para el chocuano. Yo soy chocuano, crecí en Ismina, Chocó, y seguramente puedo decirte que no conozco un solo allegado familiar que haya tenido su sustento asociado a esa biodiversidad. Entonces también usamos este argumento para otros, que son los que lo explotan, y eso no le implica nada hoy a la gente de Chocó. Y entonces, si fuera así, yo le pregunto a aquellos que hoy lo dicen, pues ¿dónde estaban hace 30, 20, 40 años, que efectivamente 10, 8 años, para poder plantear una propuesta macro que de verdad impacte al Chocó en general? Y entonces, en la apuesta Sandra, ¿cómo por podría la ser? biodiversidad? ¿Cómo podría ser? Ya que hay como una solicitud, ahí tenemos que hacer algo. Yo definitivamente pienso que el departamento del Chocó, precisamente por su belleza, por su gente, por todo, se tiene que fortalecer en todo el tema de ecoturismo, de turismo sostenible, de generar empleo a través del turismo. Yo pensaría más bien en cambiar un puerto y más bien poner unas pequeñas marinas muy bien jaladas para veleros, ¿no es cierto? No para tener yates y jet ski pues a toda velocidad no, eso no. Algo que sea acorde con el entorno para que embarcaciones, barcos, veleros pasen el canal de Panamá, que a cada rato están saliendo hacia las Islas Galápagos, puedan pasar por esta región tan hermosa del país, se puedan quedar ahí, se puede crear una infraestructura de los pequeños hostales o pequeñas hoteles acordes con la naturaleza, con la gente de ahí, quienes tienen todo para dar un servicio maravilloso y hacer que la gente viva algo que no van a encontrar en otras zonas. Es una joya, joya. Yo quiero conectarme ahorita vía telefónica con Nuquí. Tengo a Harry Samir Mosquera en la línea. Harry es presidente del Consejo Comunal Los Riscales de Nuquí, Chocó, y nos va a hablar un poco desde la visión de algunos de los habitantes de Nuquí que no están de acuerdo con el puerto y por qué es eso así. Harry, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches para ustedes. Un saludo pacífico para la gente que está en la mesa. Y Harry, entonces, ¿qué dice la voz del Pacífico de Nuquí acerca de la posibilidad de este puerto? ¿Cómo lo ve la gente allá? Mira, la gente acá a nivel comunitario cree que es pertinente disipar algunas dudas que hay con respecto a la posible construcción del puerto de aguas profundas de Tribugá. ¿Por qué? Porque se habla del Golfo de Tribugá y a la misma vez se habla de la ensenada de Tribugá.
la Ensenada de Tribugá es un pequeño espacio importantísimo a nivel ecológico y socioeconómico de las comunidades de Nuquí, ubicado entre el Golfo de Tribugá, que está dentro del Parque Nacional Utría, y Cabo Corrientes. Hoy muchos son los argumentos que se ponen sobre la mesa para decirle no al puerto. Por ejemplo, este puerto no ha sido respetuoso de las normas internacionales, de los mecanismos de consulta previa, de concertación con las comunidades. Ha sido violatorio del convenio 169 de la OIT, que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, porque el proyecto ha avanzado hasta donde ha avanzado y las comunidades no han tenido la oportunidad de participar e incidir en él. Y Harry, déjeme hacerle una pregunta. Este puerto viene atado a una promesa que me imagino que es muy atractiva para Nuquí, que es una conexión terrestre con Quibdó. La idea de tener una conexión con Quibdó y con el resto del país vía tierra, ¿es algo que la gente allá quiere y necesita? Mira, estamos concentrando el debate por estos días que está en un punto alto a nivel mediático, lo estamos concentrando en el puerto de Tribugá y se nos olvida que el puerto de Tribugá trae unas obras complementarias como son 3 zonas francas. Está el canal de acceso Truandó, está el tema de Nuquí, la vía Ánimas-Nuquí, que tiene que definirse de manera conjunta al puerto. Es más, que la ANLA le ha rechazado los permisos de licencias ambientales a la sociedad Arquímedes porque no contempla estas otras alternativas como vías de acceso. Entonces estamos concentrando el debate en el puerto y sin embargo se nos olvida que el puerto viene adicional con otras obras que por el mismo daño, por el mismo nivel, por el mismo inconsulto que se ha hecho, las comunidades están rechazando de manera enfática. Y si uno fuera a hacer una encuesta en Nuquí, la gente que está a favor y la gente que está en contra del puerto, y ojalá sea usted lo más sincero conmigo posible, yo sé que usted está en contra del puerto, pero más o menos, ¿la gente allá quiere el puerto o no quiere el puerto? Mira, este es un tema que hay que abordar con mucha serenidad, con sangre fría. Este es un tema que hay que abordar con mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque allí, en la Ensenada de Tribugá, donde se tiene pensado el puerto, está la comunidad de Tribugá. Esa comunidad ha sido desplazada 2 veces, ha sido desplazada, ha tenido desplazamientos masivos. Y hoy nosotros consideramos por el nivel de vulnerabilidad que tiene esa comunidad en específico, la gente asociada al Consejo Comunitario General Los Riscales está pidiendo garantías, garantías jurídicas, garantías comunitarias, salvaguardas legales que permitan centrarse y dar un debate abierto a la comunidad, que las reuniones que se tejen acá sean participativamente amplias, que la comunidad de manera libre, de manera voluntaria pueda tomar la decisión. Me quedó debiendo mi encuesta. Harry Samir Mosquera es presidente del Consejo Comunal Los Riscales en Nuquí. Harry, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, listo, mi hermanazo. Okay, que esté bien. Y entonces ahí viene todo el tema de la consulta y ahí sí nos metemos en... Al respecto, 3 consideraciones. 1, claro, eso hay que hacerle consulta previa al proyecto. Este proyecto no puede pasar si la comunidad no quiera. ¿Qué han querido decir? Es que eso va a pasar por sobre la comunidad. Yo seré el primero en denunciar y actuar para que esto no se haga si no se respeta el derecho fundamental de las comunidades a la consulta previa. Segundo, busquemos una opción de experiencias, por ejemplo en Brasil, con las APP sociales, para ver cómo estas comunidades se integran a ser socias del proyecto, algo parecido que estábamos haciendo en Buenaventura con el proyecto del... ¿Me recuerdas? La ciudadela que se iba a hacer en Buenaventura. El complejo de actividades. El complejo del CAEP. Ese modelo se está aplicando en Buenaventura hoy, donde consejos comunitarios eran socios del proyecto precisamente para no quedarse por fuera de la actividad. Y tercero, te puedo asegurar
que hoy en el conjunto del municipio de Nuquí, sumando áreas urbanas y rurales, la mayoría de la gente está de acuerdo con la vía porque la mayoría de la gente quiere sentirse parte del país. Hoy la gente de Nuquí no se siente parte del país porque precisamente está tiene que coger un avión. En unas condiciones de vida que no son las mejores por la falta de conectividad. Yo quiero volver a una cosa, es muy importante lo que piensa la comunidad de Nuquí. Sería ahí donde se hiciera y esa es una opinión fundamental. Pero también está la pregunta anterior a esa. ¿Necesita Colombia un puerto? Es que lo vamos a pagar con los impuestos de todos nosotros. Déjeme que te quedemos ahí en punta. ¿Necesitamos este puerto? Esa es una pregunta sobre temas básicamente logísticos de infraestructura portuaria. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos del puerto en Tribugá, el proyecto de puerto en Tribugá que tiene algunos avales en el Plan Nacional de Desarrollo, al que le falta la licencia ambiental, le falta... Un camino largo. Un camino largo. Pero el Pacífico colombiano se ha metido en la política tal vez como nunca antes gracias a la imagen de la ballena. ¿Cómo llegó la ballena a ser un ítem tan popular en las redes sociales? Angélica Casallas, en Enredados nos lo cuenta. Nos enredamos con las ballenas a propósito de Nuquí porque mucho palo se le dio a Sergio Fajardo después de la primera vuelta presidencial por este trino. Un sueño de muchos años que por fin realizó este fin de semana, ir a ver las ballenas en el Pacífico, lejos del mundanal ruido, en la selva. Desde entonces la ballena se convirtió en el símbolo de la tibieza por excelencia. ¿Y el que se fue a ver ballenas, qué dice del puerto de Tribugá? Si construyen el puerto de Tribugá, ¿a dónde iría a ver ballenas Fajardo? Pensemos en Fajardo. Después de este episodio, a muchos los han mandado en las redes sociales directico para Nuquí a ver ballenas, como por ejemplo. No defendemos a Maduro ni a Guaidó. Nos interesa que los venezolanos dialoguen, que surjan nuevas fuerzas políticas juveniles feministas para sacar a Venezuela de la dependencia del petróleo y luchar contra el cambio climático. ¿Será que todo esto es una campaña de desprestigio contra las ballenas? Nos vemos mañana con más Enredados. Sandra, yo no sé si hay una contribución mayor a popularizar las ballenas que la de Sergio Fajardo, que entiendo ni siquiera vio ballenas, porque no era época. Sí, era época y sí las vio. ¿En mayo hay ballenas? No, un momentico. ¿Cuál es la época de ballenas? Y empezaron a llegar, el año pasado llegaron en mayo. No, esto fue marzo, porque primera vuelta... No, después de que mayo. Junio, porque él perdió la primera y luego sí se fue a ver ballenas. Bueno, yo tengo clarísimo el cronograma. Yo considero que todas las especies marinas son maravillosas. Las ballenas jorobadas que vienen a tener sus crías y a reproducirse en nuestras costas, pues es una forma de generar empleo a las comunidades costeras. Sí. Uno ve que ellos son los que van y llevan a los turistas, se sienten totalmente impregnados del tema, sienten que es el tema de ellos, ya dominan el tema, se sienten orgullosos de sus ballenas, la gente se queda con la comunidad, la gente come lo que la comunidad le da, que cocina delicioso. Yo creo que las ballenas son mucho más allá y no podemos simplemente desprestigiar, como decimos, a unas ballenas o a unos tiburones, porque es que nosotros también somos especies. Volvíamos a la pregunta, ¿se necesita este puerto? Yo estuve buscando en la superintendencia, dame el dato de exportaciones de contenedores por puerto. Hay una cantidad las exportaciones tienen muchos tipos, pero por ejemplo miren el tráfico que sale de Colombia en contenedores. Esto es de los 3 principales puertos de Colombia, que es Buenaventura, Cartagena y Barranquilla. Y fíjense que desde el 2016 al 18, que son los datos que tengo de la Superintendencia de Transporte, la cantidad de contenedores que salió de Colombia ha bajado, ¿no? Del 16 al 18, digamos que hubo una recuperación en el 18. Buenaventura sigue siendo el mayor puerto de Colombia en términos de contenedores, casi 3 millones de contenedores al año, después de Cartagena, que tiene 2.500.000, y en un lejano tercer lugar está Barranquilla. Y entonces aquí hay municiones para quienes dicen que no hay una demanda creciente de temas portuarios para satisfacer con Tribugá. No, de lejos. Es decir, hoy en día toda la capacidad portuaria que nosotros tenemos la estamos utilizando a menos de la mitad. Buenaventura la estamos utilizando más o menos al 70%. Y si le hacemos unas inversiones a Buenaventura, podríamos aumentar la capacidad de Buenaventura.
Por eso es que están... Otros 2 datos. Pero Va si hubiera subiendo un la privado carga. interesado ahí, Catalina, si hay un privado es porque hay un negocio. No han podido cerrar el negocio, ¿no? Es decir, una de las razones por las cuales la ANI no ha autorizado es porque el cierre financiero y el cierre técnico, no solamente el ambiental, es que el cierre financiero, la inversión, es que ni siquiera, y John Arley que conoce bien cómo está armada la sociedad Arquímedes, no ha habido ni siquiera la póliza de seriedad de la oferta. Entonces, eso es un sueño y yo respeto ese sueño, pero yo quisiera contrastar ese sueño con la realidad. Yo puedo soñar con muchas cosas, pero si en la economía está creciendo mucho más la carga aérea que la carga marítima. Es una realidad por el comercio electrónico, porque el país tiene que pensar en eso y tiene que adecuarse para eso. Los buques de gran calado, los Post-Panamax, incluso esos buques ya no están siendo utilizados porque es mucho el aparataje que se necesita para poder hacer las descargas y todo el tema de distribución. Entonces hay unos temas que gracias a que me puse a mirar esto, entendí y dije, miren, a mí que alguien técnicamente me diga, ese puerto se necesita. Y miren, yo les decía, yo no soy conservacionista como mi amiga Sandra. Yo sí creo que hay que conservar el medio ambiente, pero hay que tener un balance con el desarrollo. Pero cuando no se necesita, hágame el favor el crimen si no se necesita. Entonces, y yo entiendo lo atractivo que es el puerto para jalar la carretera y que a veces, y tal vez en el Chocó y piensan... la economía del Chocó. Si nosotros no tenemos el puerto para darle a los paisas y a los del eje cafetero, nunca nos van a hacer la carretera hasta Nuquí, ¿cierto? Y entiendo no solamente eso. Esa idea, pero podría ser otra cosa la que genere el desarrollo y la conectividad con la costa pacífica. Pues llevamos, el Chocó ya tiene creo que 70, 80 años de ese departamento y pues no, eso no lo he visto. Entonces, ¿qué otra cosa va a hacer? O sea, díganme, ¿qué otra cosa va a hacer si llevamos tanto tiempo? Escuchaba ahora la idea de las marinas, que llegara la gente allá para que le cocinaran. Es que hay algunos que creemos que los negros no estamos para cocinarle a otros. No estamos para servirle al rico que venga en el velero. Es que hay un modelo de desarrollo y algunos como yo creemos que estamos para llegar nosotros en el velero como dueños y no para llegar a servirle al dueño del velero. Y creemos que por eso sí es urgente que el Chocó reactive la economía y sí es urgente que el Chocó tenga cómo mejorar sus condiciones de vida, porque hoy estamos redistribuyendo pobreza y ese modelo va dedicado solamente Me tengo que ir a la pausa, pero usted tiene una réplica ahí, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos del puerto de Tribugá. ¿Usted quiere una réplica al vainazo que le mandaron? Por favor, lo que yo le estaba diciendo, perdón, dueños del hotel, dueño del restaurante, ¿no? ¿Se imagina? Empresarios. Además, cuando usted tenga su velero, ¿a dónde va a llegar a Nuquí? No, claro. Pues yo eso no lo veo tan claro, o sea, no creo que ese es el modelo que tengan hoy en la Concepción. De hecho, cuando yo voy allá, me quedo allá donde los dueños que son del Chocó paisas. Y me quedo... No. Hoy son paisas, los grandes hoteleros. ¿Y el puerto de quién va a ser, John Arley? No, Arley. Pero ese puerto puede generar, y es el modelo. O sea, pero el puerto, ¿quiénes son los que están empujando el puerto? En el eje cafetero. Es alusión al modelo CAE. Yo te cuento qué es eso. Un modelo donde para no replicar ese modelo del paisa dueño de los negocios, se involucró a la comunidad. Y en Buenaventura ese modelo CAE, ¿qué implicaba? Que las comunidades eran socias del proyecto, socias capitalistas y aportaban la tierra para poder recibir un proyecto así tipo Costa Rica, un proyecto así involucrando a la comunidad, una APP de turismo que ahora se pueden hacer, involucrando a la comunidad, un puerto que no genera, es que lo que genera el turismo en empleo versus lo que genera un puerto en empleo, por Dios, aquí generas un empleo, aquí generas 10. Por eso no es el puerto en sí mismo. El puerto, es que si vamos al puerto de Buenaventura, que es una vergüenza, porque si es solamente el puerto en el resto del mundo es el ancla para activar la economía. En Buenaventura hoy... ¿Sabes a dónde va? Venga, yo le jalo acá. Entonces hay una zona franca. ¿Y qué hay en la zona franca? Un desarrollo industrial. Industrias. Mira, estamos al lado de una zona altamente rica en biodiversidad. ¿Ese es el lugar para tener una zona franca y un desarrollo industrial? Eso puede ser mixto, sí y no. O sea, eso puede ser mixto, sí y no. Buenaventura es también una zona altamente rica en biodiversidad. Y ahí tenemos un puerto. ¿Y qué tal está el turismo en Buenaventura? Pues mal. Vete cuento algo vergonzoso. Algo vergonzoso. En Buenaventura llega la tela, por ejemplo, de los jeans, estos que todos usamos. La descargan, la montan a un camión, la llevan a Cali o Pereira. Allá hacen el jean.
el gin ya elaborado, vuelven y lo monta a otro camión, vuelve a Buenaventura para exportarlo. Ese es el modelo que no queremos. Un modelo Pero yo no que entiendo genere- cómo va a ser distinto el modelo de Tribugá. Sí. No, ahí precisamente hay una zona franca alrededor que sí va a permitir el poder tener anclaje de industria allí. Y te digo, el Chocó es socio, la gobernación es socia y también eso puede implicar una alta tributación para el departamento. Para nosotros, ahí hay una oportunidad. Si a mí me demuestran que efectivamente el daño ambiental es superior, Sí. yo digo, no lo defiendo. Pero eso hoy no está demostrado y será parte de la modelación que haga el dueño del proyecto para poder determinar si efectivamente el daño ambiental es superior a la apertura económica que pueda haber. Antes de irnos, hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente de Bogotá. La gente de Bogotá que sería beneficiaria de un puerto más para sacar los productos, que no tendría que sufrir las consecuencias ambientales. ¿Qué piensan desde las grandes ciudades acerca de esta negociación entre desarrollo e impacto ambiental? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted cree que tenemos que sacrificar medio ambiente en pro del desarrollo? No, de ninguna manera. ¿Cómo debería ser esa fórmula? Tiene que ser sostenible, ahorita todo es sostenibilidad. Tenemos que cuidarlo. Cero plástico. Ay, qué bueno que yo estoy aquí. Por ejemplo, los restaurantes, ¿por qué sirven todo en desechable? No, se debe buscar la mejor manera de beneficiar a ambos. Nunca, hay que cuidar el medio ambiente. No, no estoy de acuerdo. Porque obviamente el medio ambiente hace parte también de la vida de todas las personas. Talar árboles no va a funcionar para que nosotros como ciudad nos desarrollemos y mucho menos como país. En temas como carreteras que necesariamente, que en muchos lugares se necesitan, pero también tienes que tumbar un monte para poderlo hacer. ¿Ahí qué se hace? ¿Cuál sería el balance? A lo alto, como en los países, en las ciudades, lo que ve uno por el Facebook, esas carreteras, esos puentes. Aplicar tecnología. Eso es lo que tenemos que hacer para ser sostenibles. Pues que los que son expertos en la materia evalúen si el desarrollo que van a proponer o algo va por encima del medio ambiente y eso no lo deberían aprobar nunca nadie. Aplicar la lógica, porque es que en este país no se aplica la lógica, sino que se aplica son los intereses personales. Podríamos copiar elementos de otros países. Muchos países europeos conservan su ambiente. Está un poco tendenciosa la pregunta. Hay que darle crédito a que estaba cargadita. Pero ¿cómo sería la pregunta? Pero, a ver, porque aquí ¿cómo sería la pregunta, Sandra? ¿Usted cómo la haría? Yo haría la pregunta como en una de las áreas más biodiversas que tiene el país. ¿A usted le gustaría tener turismo o un puerto? ¿Usted cómo la haría, John Arley? Pensando en el bienestar de la gente de Chocó, ¿cree usted que el puerto de Tribugá podría ayudar a la mejora de su calidad de vida sin no, pero afectar ella el quedó medio ambiente? cargada para el otro lado. Lo vamos a contratar. No, pero a ver, y es que esto no es solo Tribugá, esta pregunta la tenemos en Colombia y la vamos a seguir teniendo, sobre todo en zonas muy poco desarrolladas como el Pacífico colombiano, la tuvimos alrededor de Hidroituango, la vamos a tener por la carretera, la transversal que va a conectar Buenaventura con Puerto Carreño. Y entonces, ¿cómo plantearse esta pregunta de una manera sincera, tanto con las personas que necesitan desarrollo, como con el planeta y con la conservación? Yo creo que la necesidad de un proyecto en términos de competitividad hay que evaluarlo. Cuando eso está, usted empieza a hacerse la otra pregunta. Es que si lo otro si no hay una necesidad económica y de competitividad, o si usted encuentra unas mejores salidas para la comunidad que ese proyecto, eso es lo primero que yo... Mire, recordemos que se está haciendo hoy la conexión Pacífico-Orinoquía, o sea, una vía que va desde los llanos orientales a sacar materia prima, productos a Buenaventura. Eso puede implicar el aumento de la carga, o sea que sí puede ser cierto que Buenaventura vaya a quedarse sin capacidad en el corto tiempo porque va a aumentar la carga. Ese es el optimismo del desarrollismo, la cautela de la conservación. Pero para que se hagan una orden de dimensión, 5 hasta 10 veces puede crecer la capacidad hoy de Buenaventura. Rápido. Si a mí me demuestran que puede haber una propuesta en ecoturismo
que implique para el Chocó más beneficios, yo retiro todo lo dicho y la apoyo y no al puerto, pero hoy no la conozco. Vamos por esa, vamos a construirla, vamos Listo, a construirla. pero no la conozco. Socia de eso. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.